Presidente, muchas gracias. Nosotros el año anterior hicimos un debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo y el Movimiento Mira pues le presentó a Planeación Nacional una propuesta para que se fortaleciera el componente contra la pobreza. Y realmente en el plan uno encuentra en las intervenciones, por ejemplo, la señora ministra de Educación y el ministro de las TIC, que está focalizado el tema de faltantes de equidad. Eso lo compartimos. Nos parece, en términos generales, que hay desde el Ministerio de Educación que asumir con el pensum educativo el tema del desarrollo regional, vincular la educación al desarrollo. Hay quienes dicen que no se deben asociar, hay quienes dicen no, ahí están violando la autonomía educativa o no pueden introducir cierto tipo de componentes inflexibles, pero realmente sí hay que contextualizar la educación y la educación tiene que ser un motor de desarrollo de acuerdo a los contextos regionales que nos permita avanzar frente a la pobreza. Y en el tema de comunicaciones, señor ministro, es importante el tema de la responsabilidad. Usted va a impulsar muchísimo todo lo que es Internet, comunicaciones, pero es necesario garantizar unas comunicaciones con responsabilidad, de modo que sean protegidos los infantes y que exista una política desde el Estado para que nos anticipemos a situaciones como por ejemplo las que han sobrevenido en países como España, donde hoy en día las redes y también por supuesto aquí en Colombia de pedófilos y en general de delincuentes han aprovechado la masificación de las comunicaciones. Para ambas carteras, la propuesta que hago es revisar el tema de las locomotoras, porque el plan de desarrollo está concebido en función de las locomotoras, pero no sé hasta qué punto cada uno de los ministros, cuando nos ha hecho la presentación respectiva, ha conectado cada ministerio con las locomotoras. Desde ese punto de vista, a la señora ministra de Educación, frente a la locomotora de la agricultura, le sugeriría que tomáramos medidas en el tema de transporte rural. Es importante tener en cuenta que en ciertas regiones de Colombia, para llegar a las escuelas, los niños se demoran o toman hasta 10, tienen que asumir distancias hasta de 10 kilómetros para poder acceder a las instituciones educativas, y ese es un tema que no vemos que esté contemplado en el plan de desarrollo. El promedio en Colombia más o menos es como de 8 kilómetros para poder acceder a los establecimientos educativos en las zonas rurales, es un tema de pobreza. Y al ministro de las TIC, frente a esa locomotora de la agricultura, solicitarle que hagamos explícito en el plan de desarrollo el compromiso con el turismo rural. Incluso el señor ministro de las TIC en Boyacá asumió ese tema con mucha vehemencia y fue muy asertivo. Me comprometo con el departamento de Boyacá y bueno, y sabemos que también tendrá que ser con las demás regiones de Colombia, por ejemplo el eje cafetero, en el tema de turismo rural. Incluso el eje cafetero probablemente va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad en junio de este año, va a entrar en la lista de la UNESCO y pues necesitamos rápidamente conectar a Internet y dejarlo dentro de la ruta del turismo mundial a través de la tecnología, todas estas casas que se utilizan para el turismo rural. En el tema de vivienda, le planteamos a la ministra de Vivienda la importancia de avanzar en proyectos de renovación urbana y que en esos proyectos de renovación urbana impulsemos toda la parte educativa y los parques tecnológicos, los parques de innovación, que son dos temas de ambas carteras. En el tema de infraestructura, trabajar todo lo que es la seguridad vial y la educación vial, y por supuesto lo que es la conectividad y
todo lo que debe proveer desde el Ministerio de Comunicaciones de las TIC, el Estado. En innovación, que es la otra locomotora, es importantísimo, señor ministro de las TIC, que en televisión digital terrestre se acople el estándar europeo al tema de alertas tempranas. Existen modelos como el japonés, ya tienen la tecnología que permite introducir al modelo estándar europeo, o no sé si con tecnología, pues en una licitación pública que exista en el mercado, garantizar de cara a la gestión del riesgo las alertas tempranas en Colombia a través del sistema de televisión digital terrestre. Yo creo que eso debería quedar explícitamente contemplado en el plan de desarrollo. Y ya en temas particulares, a la señora ministra de Educación le quisiéramos preguntar en relación con el artículo 78 del Plan Nacional de Desarrollo, que prevé acerca de la gratuidad y de los giros que se van a enviar por parte de la Nación y que hacen parte del Sistema General de Participaciones, unos giros directamente a los establecimientos educativos. Nosotros queremos saber por qué se van a hacer esos giros a los establecimientos educativos y cómo poderlo hacer, porque el Sistema General de Participaciones establece que los giros se hacen directamente a las entidades territoriales, a los departamentos, a los municipios, pero no a los establecimientos educativos. Entonces nos preocupa que esa norma pueda de alguna manera vulnerar el artículo 354 de la Constitución Nacional, que prevé precisamente esa restricción o inflexibilidad. Y también nos preocupa que al darle la ayuda a los colegios específicamente o a los establecimientos educativos, podamos perder de vista lo que es un plan, un programa o una estrategia más colectiva a nivel regional. Y también queremos preguntarle a la señora ministra de Educación por el artículo 22 del Plan Nacional de Desarrollo, porque el artículo 22 está modificando la Ley 30 del 92, que es la Ley de Educación Superior. Y en ese artículo, en el artículo 22 del plan que nos proyectaron, doctora María Fernanda, están quitando varios parágrafos, todos los parágrafos del artículo respectivo de la Ley de Educación Superior. ¿Cuáles son esos artículos? Los que hablan de los fondos regionales para el sistema de becas y para créditos educativos. De modo que da a entender como que fueran a desaparecer los fondos territoriales. Y la pregunta sería, si desaparecen esos fondos territoriales, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los jóvenes que han sido financiados a nivel territorial, con los créditos que adquirieron? ¿Qué va a pasar, otra pregunta, con los dineros que ponen actualmente los municipios y los departamentos para financiar educación superior y proveer créditos a los estudiantes? ¿Cuál es el sentido de esa norma? ¿Cuál es la filosofía de esa norma? Yo aquí la tengo, yo tengo aquí el artículo, eso, correcto. Entonces, digamos, el artículo 22 es una redacción breve, pero elimina los parágrafos. Entonces, ¿por qué estamos eliminando los parágrafos? ¿Y qué tienen contemplado ustedes, doctora María Fernanda, frente a esos fondos territoriales? ¿Cómo los van a manejar? Y también tenemos inquietud frente a la posibilidad de crear un paralelismo entre el ICETEX y el Fondo Francisco José de Caldas, porque el ICETEX va a seguir otorgando créditos para maestrías, para doctorados, pero el Fondo Francisco José de Caldas, que pertenece a Colciencias, también va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, no sé qué tan conveniente sea
que existan dos instituciones que hagan lo mismo. Eso sería importante aclararlo. Entendemos que a Colciencias hay que fortalecerlo, además en la ley de regalías, pues viene ese componente y en ese sentido lo vemos razonable, pero lo que nos inquieta es el paralelismo, o que no haya una adecuada distribución de competencias entre ICETEX y el Fondo Francisco José de Caldas. Y también tener presente que usted, señora ministra, ha dicho en muchas oportunidades que quiere disminuir las tasas de interés de los créditos que concede ICETEX. Prácticamente en Colombia es más barato hoy en día comprar un carro que estudiar. Entonces, la señora ministra de Educación ha dicho, yo me he propuesto la meta de que solo les cobren la inflación y nada más, pero doctora María Fernanda, dejémoslo escrito, escribámoslo en el plan de desarrollo. Básicamente es eso, presidente, gracias.